Y este parecería. ¿Dónde ven el cuarto? Este. ¿Saben cómo se identifica para que ustedes me digan allá o allá? ¿Cómo se identifica en histología o cuando uno mira al microscopio para decir lo que quiere mirar? ¿Cómo se dice? Se indica la hora. Imaginando que esto es un reloj, más o menos a las 3, entonces me está... Pero no de la tarde, pueden ser de la mañana, pero es a las 3 aquí. Esto sería, bueno, en el medio. Pero si no, uno indica con el número que llevaban los relojes, ahora cada vez hay menos de esos, pero en general es la manera como... Se imagina que uno mira el microscopio, el que viene a volver a mirar, no le puedo señalar con el dedo. Entonces lo tenemos que... Aunque hay unos como lapicitos, como unos pelos, que sí se pueden poner para que indique dónde mirar. Este es la coloración que normalmente usamos para esto, que es el azul brillante de crecilo. Ese tiene la capacidad de teñir específicamente ese retículo, por lo que podemos identificarlo muchísimo más fácil. Y esto ya no, miren la cantidad que son de glóbulos y la... Por ahí pienso que esto no debe ser sangre. ¿Por qué puede ser que tenga tanto? O sea, es anormal, pero para nada, ¿sí? Depende del caso concreto. Si el paciente recibe, como te digo, una hemorragia por un golpe, por un traumatismo, y sos sano, y esto ha sido un accidente, y bueno, vas a encontrar esto porque rápido ha querido compensar la pérdida. Pero va a durar 2 o 3 días, y se supone que si has cerrado el motivo de la hemorragia, se tiene que corregir. Ahora, cuando es una anemia crónica y el estímulo va siendo permanente y va a ser cada vez menos sentido, entonces no responde. Entonces a veces no alcanza para compensar. Este debe ser otra coloración porque están medio naranja los glóbulos rojos. Pero ahí los vemos bien. Ahora vamos a ver lo de los grupos sanguíneos, que en la cartilla está medio pobre, así que presten atención, pero esto no es difícil, lo que pasa es que lo tienen que entender. En la superficie de los glóbulos rojos hay antígenos, hay proteínas que se expresan. Se ha comprobado que en la raza humana hay 2 de este tipo de antígenos, 2 que se expresan que se llaman antígeno A y antígeno B. Si hay 2 antígenos que se pueden expresar en la superficie, ustedes díganme cuántos grupos sanguíneos se podrá clasificar por la presencia o ausencia de esos 2 grupos. Si le llamamos A a uno y B al otro, serían 4. ¿Cuáles serían esos 4? El A ¿qué tiene? Tiene en su superficie antígenos A. ¿Tiene B? No. Entonces tiene A, es grupo A. Lo que se ha encontrado también que el que tiene A veces o en general tiene anticuerpos anti-B. Pero en realidad quien define su grupo es la presencia del antígeno. Entonces, el grupo A tiene antígenos A. El grupo B tiene antígenos B en su superficie. El que tiene ambos será grupo AB. Y el que no tiene ninguno es el grupo 0. Si los antígenos generan una respuesta inmune en el otro, eso nos tiene que hacer deducir qué grupo puede dar a qué otro grupo. El grupo A, obviamente que le puede dar a su mismo grupo. ¿Le puede dar al 0? No, ¿por qué? ¿O sí, por qué? Los antígenos que uno tiene son reconocidos como propios, pero los que no tiene son reconocidos como extraños. Entonces el organismo lo toma como un agente extraño, lo une, lo encapsula y lo destruye. Por lo tanto, si nos transfunden una sangre que no es la que corresponde, se nos produce una hemólisis peligrosa, grave. Entonces, si sos grupo A, si somos grupo A, solo podemos recibir del 0, porque no tenemos, y del grupo A. Y le podemos dar al grupo A y al grupo AB.
porque solo le estamos dando o aportando antígenos B, antígenos A. De la misma manera, los que son grupo B tienen en su expresión de los eritrocitos en la superficie antígenos B. Solo le pueden donar sangre a los grupos B y AB. ¿Y él de quién puede recibir? Él es B. Del 0 y del B. ¿Podría recibir de la B? ¿Por qué? El A le va a generar la alergia o la respuesta inmune peligrosa. En general hoy se trata de no mezclar grupos, o sea, el A al A, el 0 al 0, el B al B. Pero en caso de emergencia uno sí tiene que saber que estas posibilidades existen. Hoy hay una serie de factores por los que encima se trata de no hacer transfusiones, pero siempre hay estados de emergencia o de salud crítica que se tienen que poner sangre para salvar la vida del paciente. Sí. El 0 se considera, eso se llama dador universal porque le puede dar a todos, porque no aporta antígeno. Uno es receptor universal, que sería el AB. Él puede recibir de cualquiera, del A, del B o del 0. Y el dador universal es el 0. ¿Y el A negativo es porque tiene...? El negativo todavía no hemos visto. Es otro antígeno que ahora la vemos. Esto es con respecto, se llama sistema ABO. Son dos cosas distintas que clasificamos juntos en el grupo y factor. Pero el factor es otro antígeno que también se expresa. Ese es el factor RH. Eso es lo que estoy diciendo, es otro antígeno. Estamos en el antígeno A y B, que es lo que clasifica a los grupos como sistema A, B o 0. Sí. ¿El análisis se hace mediante tinción? No, se hace una reacción de aglutinación. Es justo lo que está hecho en el dibujito aquí. En la práctica se ha fabricado, se ha diseñado antisueros específicos para cada uno de el A y el B. Entonces, si yo tengo un anti-A y lo pongo con mi sangre A, van a reaccionar antígeno con anticuerpo y van a formar grumitos. Entonces, la forma como lo veo es la presencia o ausencia de grumos. Pongo una gota de sangre y una gota del antisuero anti-A y me da grumos positivo. El paciente es de grupo A. Si no me hubiese aglutinado, quiere decir que los anticuerpos que le he puesto anti-A no han tenido con quién reaccionar. No es A. Si no he hecho el B, todavía no sé si no es B. Puede ser 0 o B. Le ponemos el B y si mi sangre es B, va a reaccionar con el B y va a formar grumos. Entonces, ¿qué se hace? Solo dos. Se hace anti-A y anti-B para el grupo AB0, ¿no? Se hace anti-A y anti-B. ¿No aglutina ninguno? Es 0. Aglutina A es A, aglutina B es B, aglutina ambos es AB. Lo que pasa es que también hacemos simultáneamente el RH, por eso se hacen en realidad 3. Este estaría como ejemplificado lo que es un antígeno en la superficie y lo que marcaría cuando tenemos antígeno A somos grupo tipo A, cuando tenemos antígeno B somos tipo B, antígeno AB y sin antígenos es el grupo sanguíneo 0 o O, que es usado las dos formas. Profe, a mí, yo siendo A, Transfunden. Transfunden sangre de tipo 0. Mi cuerpo le pone antígenos a esos eritrocitos. Vos sos A y te dan C. Le ponen 0. Mi cuerpo le pone antígenos A. Esto no es que es puesto como si estuviera pegado con goma, sino que vienen en su estructura. Claro, Pero que esta no lo transforma. No, pero puede ser que en la circulación se le una o se le adhiera, no le cambia, porque en realidad vos a tu antígeno A no lo vas a reconocer como extraño, no vas a reaccionar ante ese, porque te están poniendo uno que no tiene nada. Te están poniendo un peladito así. Entonces vos tienes algunos A, esos que se suelten para pegar a esto, y no tendría sentido. No tendría sentido fisiológico, porque este está muy bien así. Yo pensaba que era necesario. No, son expresiones genéticas de proteínas, que vos lo tienes en tu fábrica de los glóbulos, en tu expresión estaba que se manifieste ese antígeno. Entonces todos tus glóbulos lo van a tener. En cambio, en el paciente que no lo tenía, no lo tiene ese gen, por lo tanto no se le manifiesta. ¿Cómo? ¿Me llamaron?
Y aquí está el sistema RH que me preguntaban. El RH es otro antígeno que también han encontrado en la población que se manifiesta o que se expresa, se lo encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Se lo encontró por primera vez en un mono que se llama Macacus rhesus y de ahí salió el RH. Exactamente. Y aquí hay solo dos grupos o dos poblaciones, la que lo tiene al RH y la que no lo tiene. En términos de nomenclatura, después, y se usa mucho, se le ha puesto el nombre de D. Entonces también se le llama anti-D. Pero se sigue utilizando el término de RH positivo y RH negativo, que es como se clasifica la sangre. El RH negativo es mucho menos común y mucho menos abundante en la población, ya que representa un 5%. Por eso lo importante de que los RH negativos se conozcan. Hay provincias incluso donde se hacen una lista de datos para saber cuando uno necesita, porque es muy poco frecuente. Y se imaginan si es RH negativo y encima un grupo más raro del sistema ABO, como puede ser el AB, más difícil en el caso de emergencia encontrar un dador igual. Y la incompatibilidad, o sea, cuando uno pone sangre que no corresponde, puede inducir a una reacción hemolítica en una transfusión, y en el embarazo se denomina eritroblastosis fetal. ¿Qué pasa en el embarazo? Cuando una mamá es negativa, o sea, no tiene el RH en sus glóbulos rojos, se embaraza de un bebé y el bebé es positivo, mientras curse el embarazo y probablemente no pase nada. En el momento que haya intercambio sanguíneo entre la madre y el bebé, es cuando puede esa mamá no reconocer el antígeno del bebé y generar anticuerpos contra el RH. Por lo tanto, va a empezar una hemólisis hacia el bebé porque está desconociendo esa sangre y le transfiere los anticuerpos. Eso se llama eritroblastosis fetal. Es bastante peligrosa en los bebés. Pero que sea, digamos, hoy casi no se ve ese tipo de enfermedades, salvo que sean madres que no han recibido control durante el embarazo, porque hay unas vacunas que se ponen en el séptimo y en el... Claro, en el primero no se va, se llama sensibilizar, que es cuando ha tenido contacto con ese antígeno y la madre ha generado anticuerpos contra el RH, que se los mide con un análisis que se llama CUMS. Si vos, durante el primer embarazo, obviamente que no pasa eso, pero en el parto pasa el contacto de la sangre. Entonces, si en el primer parto la mamá no ha recibido la vacuna, que hoy se la dan para prevenir, para bloquear la acción o la presentación de esos antígenos en su sistema inmune, y ella se sensibiliza, fabrica, cada vez que se embarace de un bebé RH positivo, va a perder, lo va a abortar, lo va sin querer, lo va a desconocer como propio, lo va a reconocer como extraño y va a producir una hemólisis. Entonces la mamá va a perder todos los embarazos que sean RH positivo. Pero hoy en día hay vacunas y prácticamente eso ya no sucede. Salvo, como les digo, en las madres que no hacen control durante todo. Que no tienen los controles durante el embarazo, que no saben ni siquiera su grupo. O sea, todas las mujeres RH negativas y busquen novios RH negativos. Así que tengan cartelitos los que son negativos, son más codiciados. El varón tiene que ser RH negativo, la mujer no. 3 hijas mujeres negativas tengo ya. Tenía que buscarme. Yo me busqué un negativo, o sea que peor, todas son negativas. Y este leucocito. Bueno, ahora vamos a los otros elementos de la sangre importantes, no en cantidad, pero sí en función, que son los leucocitos, también llamados glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos nos dan muchas satisfacciones y dolores de cabeza. Más o menos la cantidad, el valor normal, entre 5.000 y 9.000, eso es muy ajustado a cada población, a cada paciente, a cada edad, pero en términos generales, entre 5.000 y 9.000 se puede considerar normal. Ahora, si habitualmente uno tiene valores entre 7, 8, 9.000 blancos y un buen día nos da 5.000 y seguro que está con una baja de glóbulos blancos, hay que ver por qué. Pero cuando se habla estadísticamente,
se habla de una población tomada al azar que sea sana y se sacan de ahí los valores normales. Cuando baja los glóbulos blancos, se llama o se habla de una leucopenia. Penia quiere decir disminución. Y citosis, hemos dicho, es aumento. O sea que con un análisis de sangre uno ya puede evaluar un estado de salud que es el aumento o la baja de los glóbulos blancos. Estas células son las células, una de las únicas células que circulan con núcleo en la sangre. Y las vamos a clasificar en dos grupos. Un grupo, digamos, el motivo por el que las clasificamos es dos: presencia o ausencia de granulocitos y la forma del núcleo. Si es presencia o ausencia de los granulocitos, es granulocitos y agranulocitos. El término A es negación, sin gránulos, agranulocitos. Con respecto a la forma del núcleo, polimorfonucleares y mononucleares. Ahora les cuento por qué, que tampoco esto es un nombre correcto, porque si no sería monomorfonucleares, que por abreviación le ponen mononucleares. Porque si no, mononuclear parecería como que tiene un solo núcleo, y en realidad todos tienen un solo núcleo. Lo que tiene es una sola forma del núcleo, monomorfonuclear. Y este es polimorfonucleares, tiene muchas formas el núcleo de este tipo de células. ¿Quiénes son los granulocitos o polimorfonucleares? 3: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y aquí simplemente entendiendo el nombre que llevan, podemos deducir una característica.